Entramos en contacto ya mismo con Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos, pues para platicar de tu opinión. Jerónimo, ¿cómo estás del fallo de la Corte Suprema que permite que el presidente Biden levante esa política Remain in Mexico o permanecer en México? Quizá la parte más interesante podría ser que vamos a normalizar un proceso de asilo en el que Estados Unidos no obliga a México, a otro país, a que le haga este trabajo de mantener a los migrantes que esperan su caso se desahoguen las cortes en Estados Unidos. Gabriela, muy buenas tardes. Como siempre es un gusto. Muy buenas tardes al auditorio. En efecto, se trata de un fallo muy importante. Ha habido mucha discusión y litigio en torno a este programa de Remain in Mexico o protocolos de protección de migrantes. Y hoy lo que la Suprema Corte determinó es que el Ejecutivo, es decir, el presidente de los Estados Unidos, no está obligado, tiene la facultad de utilizar el programa o no. Es decir, es una decisión discrecional y por lo tanto lo que se prevé es efectivamente que con esto la administración Biden proceda a su terminación. La Corte lo que ha dicho es que puede recurrir a ese programa, pero no está obligado a hacerlo, que es lo que venía ocurriendo ha venido ocurriendo durante los últimos años. Y creo que sin duda se trata de un tema muy importante en la discusión del debate en torno a migración aquí en los Estados Unidos. Ahora, la pregunta del millón en este momento es si efectivamente por la presión que hay en la frontera, la administración Biden procederá y lo va a eliminar. Creo que no tengo la respuesta con toda sinceridad. Repito, lo que la Corte le permite o le da es esta discrecionalidad. Y no descarto que también haya otros procesos o que se inicien nuevos procesos de litigio en cortes inferiores. Lo que creo que esto sin duda va a generar es dos cosas. Uno es que puede aumentar la presión para que haya una discusión más seria, más profunda en torno a la necesidad de una reforma en materia de asilo en los Estados Unidos. Eso creo que puede pasar. Porque hasta ahora lo que había venido ocurriendo con las personas que estaban llegando, la gran mayoría de personas que llegaban a la frontera con Estados Unidos, es que esperaban su proceso en México, a diferencia de cómo ocurría antes, que lo podía hacer desde Estados Unidos. Y me parece que hay varias personas, especialistas, que han señalado que el sistema, las normas, los criterios con los cuales opera el sistema de asilo en los Estados Unidos deben de reformarse y debe haber una reflexión si es apropiado, si es suficiente. Y creo que esto va a empujar, repito, un tema en el ámbito legislativo o podría acelerarlo. Y también creo, como ya lo estamos viendo, que va a contribuir a una polarización mayor del debate en materia migratoria, sobre todo en el contexto de la elección que tendrá lugar en noviembre aquí en los Estados Unidos. Y qué bueno que lo mencionas porque te iba yo a leer el tuit de Greg Abbott, el gobernador de Texas, que está buscando la reelección. Tú lo sabes muy bien cuando en relación con el fallo dice que solo va a alentar las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden. Y permíteme agregar, Jerónimo, que fue Greg Abbott quien logró, él lo presumió así, lo que llamó acuerdos históricos con 4 gobernadores de México, pues para apretar puntos de supervisión ahí en la frontera. Y entonces... Yo creo, primero lamento mucho, en lo personal, la verdad, es que haya, sobre todo a raíz de lo que ha pasado recientemente en San Antonio, pues que se haga un uso político de un lado o del otro de esta tragedia. Me parece francamente inapropiado, por decirlo menos. Y repito, de un lado o del otro. Creo que todo el mundo lo que invita a lo que ocurrió recientemente, que no es la primera vez que pasa, es una reflexión de qué puede hacerse en los Estados Unidos, también en México y en otros países, para tener una mejor gestión del fenómeno migratorio en toda su dimensión regional. Y desafortunadamente, en mi experiencia, cuando vemos que las posiciones políticas extremas dominan el debate en torno a la migración, lo que pasa es que las posibilidades de construir soluciones realistas que funcionen
y que a mi juicio no se encuentran en ninguno de los dos extremos, es decir, ni cerrar en lo absoluto la frontera, ni tampoco tener Claro. una política de fronteras abiertas, se ven reducidas. Eso creo que es lo que ha pasado en los últimos años. Sí, por supuesto. Y en la omisión aquí hablamos del Ejecutivo y del Judicial y acá, ahora sí que luciendo su ausencia, el Legislativo, y hablamos del Congreso estadounidense. Jerónimo, gracias por la oportunidad de esta conversación. Todo lo contrario, es un tema muy importante y como siempre mucho gusto, Gabriela. Espero que sea útil. Igualmente.